Como ya vimos, anteriormente hemos analizado diversos tipos de gráficos de estas funciones cuadráticas. Vimos que eran curvas que podían ser cóncavas hacia arriba si sus ramas iban para arriba o cóncava para abajo en el caso contrario. ¿Sí? También asociamos posteriormente eso a la ecuación de la función cuadrática, que era una ecuación que se caracteriza por tener la variable x a un exponente al cuadrado y luego un término lineal bx más c. A, b y c eran números que pertenecían al conjunto de los reales, que es el mayor conjunto numérico que ustedes conocen hasta el momento, y la condición es que a, el primer coeficiente principal, debía ser distinto de 0. Si a era negativo, como en este ejemplo, la parábola iba a ser cóncava hacia abajo. Si a es positivo, cualquiera sea el valor, la parábola iba a ser cóncava hacia arriba. También vimos que a medida que el valor de a aumenta, el valor absoluto de a aumenta, la parábola se hace más pequeña, es decir, las ramas se van uniendo, mientras que a medida que el valor de a se achica, por el contrario, las ramas de la parábola se distancian y la parábola se dilata más, ¿sí? Otra cosa que vimos es que las parábolas, la característica de estas curvas es que tienen un eje de simetría. El eje de simetría es una línea recta, vertical, que corta a la parábola en dos partes iguales o simétricas, como su nombre lo indica. Ese eje tiene un valor de x, que es el valor por el cual atraviesa el eje de las x. En este caso, si cada uno de los cuadraditos que tenemos aquí representa 1, el eje de simetría pasaría por el valor 3, x igual a 3. También vimos que las parábolas, si son cóncavas hacia abajo, van a tener un mínimo. El mínimo está ubicado justamente en este punto donde pega la vuelta, que nosotros le llamamos vértice. El vértice, como bien vemos acá, tiene dos valores porque es un punto. Tiene el valor de x, que es por donde pasa el eje de simetría, y tiene el valor mínimo, que le llamamos nosotros, y que es el valor de las y en ese punto. Si vemos acá la escala, si este es el valor menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, sería el valor de y del vértice de esta parábola, por lo tanto es el valor mínimo de la parábola. También vimos la ordenada al origen. La ordenada al origen era el punto donde la parábola cortaba el eje de las y. Y en la ecuación de la parábola, o de la ecuación de segundo grado, se representaba en el término independiente c. En este caso vale 1, quiere decir que la parábola corta el eje de las y en el valor 1. Si aumentamos este valor, vamos a ver que la parábola se desplaza hacia arriba y va cortando si es 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Damos 5, que otra cosa que analizamos es el cálculo de las raíces. Gráficamente, las raíces son el punto donde el gráfico corta el eje de las x. Vimos, en particular, que las funciones cuadráticas podían tener dos raíces, ninguna raíz, como dice acá, o una sola raíz. Si nosotros desplazáramos apenas un poquito más arriba sobre el eje de las x, en este caso me deja moverme por números enteros, por eso no se aprecia. Pero, ven, en este caso no tiene raíces, en este caso tiene 2, y si se para sobre el eje de las x, tendría
una sola raíz, como es este caso. Ahí. Ahora bien, hay veces, como también ya lo hablamos, que necesitamos calcular las raíces de una función cuadrática en forma analítica para saber exactamente dónde corta el eje de las x. En este caso vamos a tomar como ejemplo la función x cuadrado más 3x, que es la que tenemos en el trabajo práctico, para calcular analíticamente las raíces. Hay una fórmula que es la que está en el material teórico para calcular las raíces, ¿sí? Y esa fórmula dice que x1, x2, así le llamamos a las dos raíces, es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso dividido 2 por a. Es decir, x1, que le vamos a llamar así a la primera raíz, la obtenemos haciendo menos b más esta raíz cuadrada dividido 2 por a. Y la segunda raíz la vamos a obtener haciendo menos b menos la raíz cuadrada de toda esta expresión dividido 2 por a. Lo más importante entonces es discriminar quiénes son los valores de A, B y C para poder reemplazarlos en esta formulita y poder hacer el cálculo. De la ecuación sabíamos nosotros que la ecuación general era A por X cuadrado más B por X más C. Esta es la ecuación general de una función cuadrática. Es decir que A era el número que estaba multiplicando la x al cuadrado. B era el número que multiplica a la x sola, sin exponente, y C era el término independiente. En este caso en particular, el valor de A va a valer 1, porque no tenemos ningún número multiplicando, entonces cuando no hay ningún número multiplicando, se sobreentiende que vale 1. Por lo tanto, A en esta ecuación tiene el valor de 1. B tiene el valor de 3, que es el valor que está con la x con exponente 1, ¿sí? Y C es el término independiente, que no figura este término, por lo tanto ese término se completa con 0 cuando no aparece. Lo mismo pasa si no tuviéramos este término y acá, por ejemplo, dijera 3 solo. Ese 3, si no tiene x, sería el valor de C. Y el término de B que no aparece se completaría con ceros en este caso. Una vez que tenemos esto, ya podemos reemplazar estos valores en esta ecuación. Entonces, dijimos que x1, una de las raíces, la íbamos a encontrar utilizando esta fórmula con el signo más. Sería menos el valor de b, que es 3, más la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos 4 multiplicado 1 multiplicado 0. Todo eso dividido 2 por 1. Mientras que el valor de x2 lo vamos a encontrar utilizando el valor negativo de esta fórmula. Entonces va a ser menos 3 menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 0. Todo eso dividido 2 por 1. En esta ecuación lo primero que tenemos que resolver es lo que está dentro de la raíz. Y dentro de la raíz lo primero que tenemos que resolver es cada uno de estos términos. ¿Sí? El primer término entonces, esto lo vamos a copiar tal cual está, más raíz cuadrada de, el primer término me da 9, menos, y el segundo término me da 0, porque 4 por 1 es 4 y 4 por 0 es 0. Por lo tanto, se anula ese término y me da 0. Dividido 2 por 1, que es 2.
Esto me da como resultado menos 3 más la raíz de 9. La raíz de 9, porque 9 menos 0 por supuesto es 9, la raíz de 9 es 3. Entonces me va a quedar menos 3 más 3 dividido 2. Menos 3 más 3 es 0 y 0 dividido 2 es 0. Por lo tanto, x1, que es la primera raíz, tiene valor 0. El segundo tenemos que resolver también aquí adentro de la raíz. Por supuesto, la cuenta es igual, por lo tanto, esto me queda 0 y esto me queda 9 menos 0, que es 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3, o sea que llegamos a la misma instancia que aquí arriba, menos la raíz de 9 dividido 2. Esto me da menos 6 dividido 2, que es igual a menos 3. Por lo tanto, el valor de la segunda raíz es menos 3. Esta función tiene dos raíces, una que es 0 y la otra que es menos 3, por lo tanto corta. Otra cosa que se puede calcular, como vimos en las funciones cuadráticas, es el valor del vértice. El vértice determina el eje de simetría, que es el valor de x, y también determina el valor máximo o el mínimo, dependiendo si es cóncava hacia abajo o hacia arriba, que es el valor de y del vértice. Esta fórmula que muestro yo acá es para calcular el valor de x del vértice, que consiste en reemplazar los mismos valores que obtuvimos acá de a y de b en esta ecuación. Entonces, si reemplazamos esos valores, como vimos, b valía 3 y a valía 1. Me va a quedar menos 3 dividido 2 por 1, o sea, menos 3 sobre 2. Esto es igual, si lo escribimos con números decimales, a menos 1,5. Ese es el valor de x del vértice. ¿Cómo obtenemos el valor de y? El valor de y del vértice se obtiene reemplazando este valor de x que encontramos, o sea, menos 1,5 en este caso, en la ecuación original, es decir, en esa ecuación que nos dan ahí. Y es igual a x al cuadrado más 3 por x. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con menos 3 medios, que es la expresión fraccionaria. Me va a quedar, entre paréntesis, menos 3 medios al cuadrado más 3 por menos 3 medios. ¿Está? Ese valor, si nosotros lo resolvemos, encontramos un valor de y. En particular, el valor de y del vértice, que, como vemos acá, el valor de a es positivo, por lo tanto la parábola es cóncava hacia arriba, por lo tanto el vértice debería ser un valor mínimo de la parábola. Resolviendo nos va a quedar menos 3 al cuadrado, que es 9, 2 al cuadrado, que es 4, más, y en este caso es menos 9 medios, porque el 3 es positivo y este 3 es negativo. La regla de los signos nos queda negativo en este caso. Entonces nos queda 9 cuartos menos 9 medios, que como ustedes saben debemos buscar como un múltiplo acá, que es el 4. Por lo tanto, esta fracción hay que amplificarla a 2. Sería 9 cuartos menos 18 cuartos, que es igual a menos 9 cuartos. Este es el valor de y del vértice que, como dijimos, entonces, finalmente, si resumimos todos los datos que tenemos y las ecuaciones, nosotros hemos calculado de la función x cuadrado más 3x las raíces que nos dieron por un lado 0 y por otro lado menos 3, y también calculamos los dos valores, x e y del vértice, que nos dieron
menos 1,5 y menos 2,25 respectivamente. Esto era menos 3 medios en fracciones y menos 9 cuartos en fracciones. Si nosotros dibujamos dos ejes cartesianos, podemos marcar esos puntos y tener un esquema de la función cuadrática. Por ejemplo, las raíces sabemos que van sobre el eje X, entonces ubicamos el 0 y el menos 3 sobre el eje X, 0 y menos 3. Yo en este caso hice una escala de 1 en 1 porque son valores pequeños. Si las raíces, por ejemplo, nos hubieran dado 10 o 15, en este caso nos convendría usar una escala de 5 en 5 o de 3 en 3 o de 2 en 2. Todo depende de los datos que nos den. Y ahora nos estaría faltando, o sea que sabemos, por un lado, que la parábola es cóncava hacia arriba y que corta en esos dos valores el eje de las X. O sea que la parábola va a hacer algo como esto, baja y vuelve a subir. Nos está faltando entonces ubicar el vértice para saber hasta dónde baja y dónde empieza a subir. El vértice nos dio para X menos 1,5, por lo tanto va a ser entre el menos 1 y el menos 2, aquí, ¿sí? Y para la Y nos dio menos 2,25. Por lo tanto, en el eje de Y va a estar, si este es el menos 2,5, va a ser la mitad, va a ser en este. Esto se debe trazar con regla, ¿sí? Para que sean más exactos. Quiere decir que en este punto, que es la intersección, vamos a tener el vértice de la parábola. Por lo tanto, la parábola va a ser un gráfico aproximado como este que tenemos acá si unimos los puntos. Y esto que marcamos aquí en el menos 1,5 es el eje de simetría de la parábola que se trata. Otra cosa que podemos evaluar a partir de la función que nos den de nuestra ecuación es la ubicación del eje de simetría. Esto quiere decir que podemos mirar los valores que tenemos en la función y saber si el eje va a estar ubicado a la izquierda del eje de las Y, como en este caso, o a la derecha. Observen qué pasa en este caso, donde el valor de A es positivo y el valor de B también es positivo. El eje de simetría se encuentra a la izquierda del eje de las Y, es decir, que va a tener un valor de negativo las X, ¿sí? ¿Qué pasaría si ambos fueran negativos en vez de ser ambos positivos? Por ejemplo, menos 2 y menos 3. También se encuentra ubicado a la izquierda del eje de las Y. Ahora, ¿qué pasa si B fuera negativo pero A fuera positivo? Observen que el eje de simetría se corre hacia la derecha del eje de las Y. Por lo tanto, la X va a tener un valor positivo. ¿Qué pasa si fuera al revés? Que A fuera negativo y B fuera positivo. Pasa exactamente lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si A y B tienen el mismo signo, es decir, son los dos negativos o los dos positivos, el eje de simetría va a estar ubicado a la izquierda del eje de las Y, o sea, va a ser un valor negativo. Si ambos tienen signos distintos, por ejemplo, A es negativo y B es positivo, el eje se va a encontrar a la derecha del eje de las Y, o sea que va a tener un valor positivo.